Y nos dicen, ¿no? Ya estamos en vivo. Porfis. Sí. Ajá. Gracias. Bien, Leo y Anita te van a dar el cue de ya estamos en vivo y te arrancas, ¿sale? Ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están todos y todos? Ya entramos en vivo, ¿cómo están ustedes? Pues el día de hoy tenemos la segunda charla de El Amate y el Cenzontle rumbo al quinto encuentro de oralidad, lectura y escritura. Entonces estamos el día de hoy muy, muy contentos de recibir a un artista de Perú, que es nuestro país invitado del día de hoy, ¿no? Y que estamos muy, muy contentas de tenerla aquí el día de hoy. Ahorita les voy a leer un poquito quién es ella, quién es Rosana y de qué nos va a hablar el día de hoy. Así que pues muchas gracias por conectarse en un día un poco frío acá en la Ciudad de México, pero pues aquí estamos con mucho corazón esperando recibir todas sus propuestas para este encuentro que para nosotros es muy querido. Entonces, pues bueno, ella es Rosana y ella es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Río de Janeiro, Brasil. Desarrolla sus actividades artísticas en los campos de la narración oral, del teatro, de la producción y de la gestión de eventos culturales latinoamericanos. Ella es integrante y fundadora del grupo brasileño Os Tapetes, Contadores de Historias. Han investigado desde 1998 la animación de formas plásticas con la narración de historias, presentándose con espectáculos, talleres, conferencias en centros culturales, colegios, ferias de libro y distintos festivales de narración oral en Perú, Chile, España, Argentina, Nicaragua y México. En el año de 2005, junto a las arpilleristas Maruja Santana y María Gutiérrez, creó el proyecto artístico y educativo Manos que Cuentan, que es un poco de lo que nos va a contar el día de hoy, motivada justamente a unir la tradición oral y textil con la creación de libros bordados en arpillera de leyendas peruanas, proyecto premiado donde cada libro escenario presenta una tradición oral peruana, realizando exposiciones en Perú, Brasil y México. Ha participado como actriz junto con su compañía Quinti en teatros, festivales y escuelas, así como en unipersonales de narración oral sobre mitos y narrativas femeninas como Divinas y Humanas, Entre la Espada y la Rosa, entre muchas otras. Como productora ha realizado en la ciudad de Río de Janeiro y Lima eventos culturales de intercambio literario en Perú y Brasil, con patrocinio de la Embajada de Brasil en Perú y el Instituto Español Cervantes. Así que pues ella es Rosana, le damos la más cordial bienvenida de manera virtual acá a la charla. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Y por unirte en este encuentro de la mate y el cenzontle. Y es muy importante la charla, Rosana, porque justamente este año queremos fusionar, ¿no? Todo este tema de la narración oral, las leyendas y todo el trabajo que se hace con bebés, niñas, niños y adolescentes, pero que tiene que ver también con esta parte artesanal, ¿no? Y cómo se pueden fusionar las distintas, se puede llamar los distintos lenguajes artísticos, las distintas disciplinas, y se puede conjugar para hacer un proyecto interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, y se puede mirar
mucho más diverso y mucho más amplio el mundo de la oralidad, lectura y escritura. Así que pues muchísimas gracias, Rosana, por estar aquí con nosotros y pues toda suya las dejo con ella. Muchas gracias Guillermina, agradezco a Daniela, agradezco esta invitación, la verdad muy emocionada de estar un poquito en México, un país que tanto me ha abrigado, tanto me ha alimentado y, y la verdad muy especial esta invitación porque Manos que Cuenta este año está cumpliendo 20 años, entonces cuando recibí la invitación para mí es algo muy especial, muy honrada de estar en un encuentro, ¿no? Que celebra la literatura, las oralidades y todos nuestros orígenes y como tú bien lo pones, Guillermina, cómo todo eso lo podemos mirar con una mirada amplia, transdisciplinar, ¿no? Entonces, mis saludos y mis agradecimientos y también saludos a toda la gente que está conectada. Pues sé que tengo un tiempo y yo estaba pensando, ¿de qué puedo hablar aparte de la historia de Manos que Cuentan? Quiero presentar un poco la arpillera, ¿no? Donde todo comienza, donde digamos, es así que quiero un poco hablar de este origen, de este textil, de esta tela, que tantas historias escribe, reescribe, se bordan sobre ellas y es a partir de ella que van a ser, ¿no? Que va a ser motivada a que yo forme Manos que Cuentan. Entonces, quiero hablarles de la arpillera. La arpillera, como la tela, es una tela, es un textil que creo que también se conoce como el nombre de yute. Me imagino o algo parecido, o es la misma, porque los nombres un poco que varían, pero esta tela de trama sencilla, es una tela popular y es muy fuerte porque la tela llamada arpillera va a dar origen al arte del bordado de la arpillería y las que bordan, las maestras, las arpilleristas, ¿no? O las arpilleras. Entonces, cómo esta tela se va a desarrollar como un arte del bordado. Entonces, la arpillera tiene toda una historia que ha registrado sobre ella bordados que denuncian, bordados que registran, bordados que reúnen, ¿no? Asociaciones, grupos de mujeres que a partir de de distintas historias en nuestra América Latina, pues se ha juntado para colocar, eh, como digo, sus denuncias, sus penas, sus urgencias. Cuando hablamos del origen de la arpillera, siempre recurrimos a la gran, ¿no? A la gran cantautora Violeta Parra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un registro, vamos a buscar los orígenes, pues viene ella con esa potencia, ¿no? Del canto, de la oralidad y del bordado también, que muy pocos o pocos se conocen, ¿no? Y es Violeta Parra que va a tomar esa arpillera, esa tela, y sobre ella va a eh, coser, va a abordar sus preocupaciones sociales, ¿no? Estamos hablando de antes de la dictadura de México. ¿Por qué levanto esta cuestión? Porque después es así que va a venir la arpillera en Chile, muy importante en la historia de la arpillera en América Latina, como un lugar donde se va a coser para denunciar lo que ha sucedido y lo que sucedía en ese momento de todo lo que se vivió tristemente en esta dictadura. Entonces son asociaciones de mujeres que tomaron la arpillera, tomaron retazos, sea de sus hermanos, esposos, de sus ausencias, ya que no se podía hablar, para hacer una tela bordada de algo que estaba necesitando salir. Entonces las arpilleras chilenas, después de Violeta Parra, en esta historia triste que sucedió, pues es muy fuerte como un bordado que habla, que denuncia, que presenta eh, algo que eh, necesitaba ser colocado. Entonces, cuando la palabra no se puede, el bordado
está ahí, las manos, los hilos, los retazos están ahí para también presentarlo, ¿no? Eh, para mí es importante hablar de esto porque cuando yo me puse a estudiar sobre la arpillera y cómo llegó a Perú, mucho se habla, ¿no? De maestras arpilleristas chilenas vinculadas a ONGs o asociaciones que llegaron a Perú y en Perú también en los años 70, pues con todo este problema social de migraciones, con todas también las denuncias sociales, también vamos a ver asociaciones de mujeres o mujeres migrantes del campo a la ciudad eh, que necesitaban reunirse y comienzan a coser. Y es para mí muy especial como la arpillera o como el bordado de retazos, como el hilo y la aguja va a ser un lenguaje textil, ¿no? Que necesita ser presentado, que necesita eh, ser visto y que va a congregar un grupo femenino, migrante, vulnerable. Y eso lo vemos en muchos lugares. Entonces yo estoy hablando de estos dos ejemplos de la historia, digamos, de los registros cuando se habla de la arpillera, pero hay tantos como sé que ha habido en México, Colombia, Bolivia, como el bordado, y se juntan los retazos para denunciar, hablar, registrar. Y fue así que también la arpillera, pues, pasó a ser un recurso, ¿no? Es una tela textil, que es un recurso que aparte de hablar, también presenta las costumbres de las personas que estaban cosiendo y estaban viendo eso como una manera de presentar un recuerdo, una memoria. Y cuando yo veo que la arpillera es este lenguaje textil que cuenta una historia, que cuenta nuestra historia, que es un bordado, generalmente, ¿no? De grupo de mujeres que necesita decir algo, pues veo cómo en nuestra historia textil, cómo las manos y lo que hacemos registramos para hablar, ¿no? Para hablar y es así que yo como narradora de cuentos comencé a investigar un poco los distintos movimientos y veo que es tan interesante conocer nuestras historias y ver la manera que puede esa oralidad seguir siendo contada, ¿no? Eh, yo soy peruana. Vivo en Brasil hace muchísimos años. Fue en Brasil que comencé mi trayectoria como narradora de cuentos y pues como artista migrante que tenía que aprender otra lengua, tenía que aprender el portugués, me vi contando cuentos y, como artista migrante uno se pregunta, uno compara, uno recuerda, hay una necesidad de saber, bueno, ¿y qué traigo? ¿Y qué tengo? ¿Y de dónde vengo? ¿Y quién soy? Y todas estas preguntas que nos abrazan cuando partimos, ¿no? O cuando queremos o no queremos retornar, queremos dialogar con esos territorios que nos atraviesan. Y eso es lo que me estaba sucediendo. Entonces fue así que me veo contando historias en portugués y también queriendo retornar para contar mis historias, las historias que yo había escuchado o que quería aprender o que quería recordar. Y fue así que siempre que volví a Perú, pues comencé a ver las arpilleras también, ¿no? Y siempre las vi, mucho hay, como digo, en asociaciones vinculadas con ONGs, con asociaciones de mujeres, pero también están en los mercados artesanales presentando cuadros, cuadros de retazos, ya sea una costumbre como una cosecha, como una fiesta, como una fiesta patronal, en fin, hasta por pedidos. Y yo, como cuentera, me estaba formando y estaba
conociendo el cuento con mi grupo, Tapetes Contadores de Historias, desde muy temprano, ¿no? Y cuando yo comencé a contar cuentos con los tapetes contadores, con mis hermanos tapetes contadores, comenzamos a contar cuentos con la animación textil, porque así lo aprendimos de nuestro maestro argelino francés Talat Haman, que fue el que nos presentó lo que es, que tiene un trabajo específico en Francia, y él nos presentó esto del tapete, del tapiz que cuenta historias, donde está presente la palabra, pero también está presente la animación textil. Yo voy contando el cuento y también voy presentando el pequeño escenario que puedo coser, que puedo inventar. Y fue así, claro, que mientras yo estaba aprendiendo eso, pensaba en, pues, en nuestra riqueza, ¿no? Y ahí yo le digo a ustedes, eh, eh, amigos, amigas mexicanos, cómo tenemos estos territorios potentes de bordado. Yo siempre cuando he ido a México me quedo impresionada, maravillada, abrazada con los tantos bordados de los tantos territorios. Pues es así que también lo veía en Perú. Yo decía, ¿y qué hago los textiles de acá? Que la isla, me voy a la isla de Taquile o lo hago en la parte del norte. Pero frente a todo eso dije, la arpillera porque me interesa acercarme a esta historia que me tocó muy fuerte el hecho de que sea un hilo, una aguja y un pequeño retazo, una arpillera que era una tela que cargaba alimentos, que generó un lenguaje para denunciar algo. Entonces yo dije, quiero acercarme a las mujeres arpilleras para contar algo. Entonces me acerqué a, como contaba cuentos, volví a Perú, iba y venía Perú-Brasil, porque yo estaba con la lengua también, en fin. El ser migrante es el dialogar con las lenguas y las crisis que da entre el expresarse y el ir recordando algo y ir mezclando los acentos. A mí hasta me dicen, ya no hablas como peruana. Yo digo, no, ya estoy hablando peruano, brasileño y mezclado, porque así, digamos, somos, ¿no? Yo creo que cuando migramos, pues llevamos todas estas texturas, estos colores, estos recortes. Cuando yo veo una arpillera, eh, la veo como un cuadro fijo, y es un cuadro fijo, ¿no? Se cosen todos los personajes. Y cuando yo comienzo a trabajar con tapetes contadores de historias y la animación, los personajes salen. Entonces pensé, quisiera hacer, pensar en un cuadro textil, en un cuadro de texturas, donde los personajes puedan salir, así como un cuento, pero con la técnica del bordado de la arpillera. Y fui buscando a maestras arpilleristas para hacer un trabajo conjunto de yo ir contando y pensando en un diseño y ellas bien dialogar cómo ellas podrían bordar, qué podrían traer. Fue en el año 2005, por eso digo que estoy muy contenta y es muy especial porque estoy celebrando los 20 años, que en este puente Perú-Brasil me acerqué a lo que sería el IBI Perú, ¿no? Que es el CEDILI, y hay una persona muy importante en la historia de manos que cuentan, que es la señora Lili Cueto, una gran gestora cultural, y fue la señora Lili Cueto que me presentó unas arpilleras para trabajar la alfabetización con los niños pequeños, ¿no? La primera infancia, ni siquiera, no solo la alfabetización, perdón, era también el lenguaje, el lenguaje que puede ser, ¿no? Las primeras palabras a partir de un bordado
en forma de pequeñito libro. Y cuando yo vi eso, dije, "Ah, es eso. Yo quiero pensar en un libro, pero yo tenía mucha necesidad como narradora de cuentos de escuchar cuentos de nuestra tradición oral peruana. Yo tenía necesidad personal, pero también veía, estoy hablando de hace 20 años, que se contaba muy poco nuestra tradición oral, pues en los encuentros, en los colegios, en los lugares que habían los cuentacuentos, ¿no? Y ese es algo que tenemos esa responsabilidad como artistas en diferentes líneas de trabajar nuestra identidad y de ir a buscarla para presentarla con orgullo, porque tenemos una tradición oral riquísima, riquísima, ancestral. Y yo decía, ¿cómo es posible, por ejemplo, que no contamos de nuestra bruja, la bruja de nuestra sierra, que mi madre me asustaba cuando era pequeña, porque yo era como que muy traviesa, entonces yo siempre había escuchado de la chique. Pero nuevamente digo, ¿no? Porque también no quiero ser injusta con los cuidados respectivos, pero estoy hablando de hace 20 años, pues poco se hablaba de la chique, ¿no? Había un gran escritor, Óscar Colchado, un gran escritor peruano que sí había escrito sobre la chique y sus aventuras, pero después de él yo no encontraba, y menos narradores de cuentos, y yo tenía una necesidad grande de escuchar, de ver nuestra oralidad eh, eh, vista, dicha, y fue así como me puse a buscar, a recordar y a querer contar los cuentos de tradición oral peruana, pero pasarlos a un libro arpillera. Yo digo, a veces es bueno hablarlo, decirlo, pero uno se va imaginando que es bonito, ¿no? Imaginarse así, pero me gusta también para que sea ya que estamos hablando de texturas, pues lo virtual también puede tener texturas entonces voy a interrumpir un poco esto para mostrarles, ¿no? Ya. Entonces, este es uno de los libros. El libro, cuando me preguntan, pero ¿cómo pensaste en el diseño del libro? ¿O cómo se hace el libro? Yo siempre digo así, es ir pensándolo, soñándolo, porque no hay una forma. Y eso también hablo de los tapetes contadores. Cuando hemos hecho los tapetes para contar cuentos, ya era de autor o de tradición oral, no hay una forma que nos dice, es así que se hace este escenario para contar historias. No existe. Es más, hasta del error son las mejores soluciones. Pero ahí yo pensé en un tamaño específico, ¿no? Donde cada página de este libro de tela, de este libro bordado, va a presentar una parte de la historia. Entonces, entro por un hueco y salgo por dos. Es una adivinanza de la sierra, una adivinanza quechua. Entro por un hueco y salgo por dos. A ver, lo están mirando y no está escondido, porque el libro que pensé de manos que cuentan, así como el cuento que se esconde y se va revelando de a poquitos mientras lo voy contando, el libro también presenta bolsillos. Pero aquí esa adivinanza que le acabo de decir lo están mirando. Entonces, entro por un hueco, salgo por dos, es el pantalón. Este está fijo, como les digo. Este es un bordado de arpillera en un libro de adivinanzas, pero el bolsillo y algunos personajes que
salen. Que yo voy contando la historia mientras voy presentando cada parte de este libro que une oralidad, que une, hay literatura y hay esta tradición textil, esta historia de la arpillera. Fue cuando me reuní, la señora Lili Cueto me presentó al grupo del taller Santa Julia, que queda en una comunidad periferia de Lima, y me reuní con el grupo de arpilleristas que mucho tiempo ellas trabajaban, hacían pedidos de telas, de telas, de cuadros decorativos que ellos los llamaban, y fue cuando y hacían estos pequeños libros para trabajar con la primera infancia. Entonces fue ahí que yo conocí a las grandes maestras Maruja Santana y María Gutiérrez, y fue con ellas que me reuní y dije, podemos hacer manos que cuentan, podemos hacer estos libros que cuenten historias. Y fue muy interesante, las dos arpilleristas maestras son mujeres migrantes que bordan hace muchos años, que están en este colectivo. Estaba vinculado con una asociación que hacían muchos pedidos para afuera, por ejemplo, pero fue muy interesante porque para ellas les gustó, pero porque eso iba a ser bueno para contar los cuentos a sus nietos. Entonces, como ellas también trabajaban algunos con los hijos y otras con nietos, entonces fue interesante eh, que fue así también que yo llegué y que pudimos hacer algo juntas que queríamos, que teníamos motivación para eso. Y fue así que Manos que Cuentan comenzó. Ahora, ¿cómo yo reuní las historias? Pues quería hablar, ya les comenté de la chiqué, quería hablar de la bruja. Para mí era necesario saber de una bruja nuestra. Yo creo que es interesante la bruja como un personaje que nos enseña, de la cual corremos, pero también que nos da fuerza para enfrentar y a veces no sabemos la fuerza que tenemos, ¿no? Yo veo que cuento cuentos y esa bruja que escapamos y que nos da el ímpetu para enfrentar ese miedo, ese peligro, correr. Entonces yo decía, nuestra bruja chiqué tiene que estar bordada. Y es como el Hansel y Gretel en versión andina. Hay como en la tradición oral es movimiento, ¿no? Es una palabra que hay movimiento. Entonces la chiqué hay varias versiones y cuando digo Hansel y Gretel porque es lo que digamos muchas veces, yo he escuchado de los hermanitos que se pierden en el bosque y yo digo sí, pero esta es una versión andina, serrana, donde los animales andinos como el añaz, que es el zorrillo, como el cóndor, son los que van a ayudar, el propio zorro, la oveja, el ratón saltitante. Entonces, para mí era interesante presentar, ¿no? Una historia que presente los animales nuestros, que a veces, muchas veces, no los escuchamos como protagonistas, y es tan importante también que con nuestra oralidad nos acercamos a hacer identidad, ¿no? Entonces, aquí, donde cada página del libro es una parte de la historia. Donde los bolsillos son importantes porque en los bolsillos están escondidos los personajes que pueden aparecer y que van a dar ese ritmo, ese movimiento, ese continuar del cuento. Entonces, cada cuento que recogí, estoy hablando
de la bruja Chiqué, porque fue mi primera motivación. Después llegaron los otros cuentos, ¿no?, que me interesaban. Mamá Raiguana, por ejemplo, la diosa de los alimentos. Yo sentía, como digo, ¿no? Para mí, cuando digo manos que cuentan, fue porque yo sentía una necesidad tanto de contármelo para mí, de recordarlo, para yo contarlo en otra lengua o para yo contarlo en mi lengua, para yo decir, tenemos esta oralidad potente y tenemos un bordado que ya cuenta historias, que podemos unir tradición oral y tradición textil y podemos hacer un libro que el niño pueda, ¿no? También él mismo, porque también eso me interesaba, que el niño lo pueda tocar y que el narrador de cuentos, que la maestra, que el animador, el bibliotecario, a su manera cada uno encuentre su ritmo, que yo siento que la animación textil, cada uno tiene su respiración en la manera como toca. Es así como cada uno tiene su manera de hablarlo, más pausado, más rápido, cantando. Cada uno también tiene las manos que son cómo vas a animar ese pequeño objeto de texturas, ese pequeño registro que has hecho. Me interesaba hacer un libro, un, un- un- un libro que sea ofrecido para ser también tocado. Y ahí entro a un elemento muy importante que es la textura, que, eh, que es muy importante para mí, no solamente para las pequeñitas infancias, sino para todos nosotros que tenemos la infancia en el corazón, como una textura nos remite a un recuerdo, como una textura abraza, como una textura calma. Entonces es la textura, es el tocar y sobre todo ahora que estamos pasando por problemas muy serios de la velocidad virtual, ¿no? Entonces el tocar te da una pausa. Cuando tú tocas, llamas a una pausa para sentir y para entender y dialogar con el momento que estás sintiendo. Y si a eso, junto con un recuerdo de una oralidad o algo que te presenta una oralidad, lo siento pues potente, de diálogo que podemos nosotros eh, presentar de manera rica una tradición oral. Y es importante porque nosotros, cuando digo nosotros, nosotras, lo digo como nuestra cultura, eh, tan potente y tan rica que registra en diferentes elementos sus historias, ¿no? Está, por ejemplo, el mate burilado, que es la cabaza, está la madera, está el barro que cuenta historia, están los distintos bordados. Estamos hablando aquí del bordado, pero nosotros tenemos muchos elementos, y digo nosotros como nuestros territorios, ¿no? Nuestros territorios que cuentan historias hace siglos. Entonces es las manos y lo que había en lo que había alrededor, sea piedra, madera, barro, tela, telar, que puedo yo con mis manos darle vida para registrar mi oralidad, mi recuerdo, lo que creo, lo que me da abrigo. Entonces, eso como narradora de cuentos me parece que no podemos, no lo quiero olvidar, lo quiero continuar diciendo, pensando, llevándolo. Y es importante que nosotros que venimos de territorios potentes, pues miramos lo que tengamos para decir cómo esto ya nos cuenta historia hace tanto tiempo. Y si a esto le puedo unir, ¿no?, algo que quiero contar, ¿cómo puedo hacer este diálogo, así como la arpillera y un cuento? ¿Cómo yo puedo pensar en, un formato de libro? Me han preguntado, ¿pero podía ser otra cosa? ¿No sería libro? Claro, sí, podía ser tantas cosas, ¿no? Eh, un mandil, podía ser una falda, y hay arpilleras falda, arpilleras mandil, sombrero, tantas texturas, porque sí,
Los sombreros sabemos que también nos dicen si la chica se va a casar, en qué parte de la comunidad está, si la rosa está acá. Nosotros siempre estamos contando, informando de dónde venimos. Entonces, si a eso lo unimos con, por ejemplo, una narrativa que quisiéramos compartir, pues está ahí para ser hecho. Por supuesto, y yo siempre digo, y es muy importante, sobre todo en los momentos rápidos que estamos viviendo, de saber de dónde vino todo eso. Es importante porque yo creo que hay una responsabilidad de respetar los orígenes. Así como, claro, vamos a hacerlo, vamos a mezclar, pero yo creo que hay un cuidado muy fuerte con saber el origen, ¿no? Para después dialogar y ver por qué quiero poner esto, porque estamos en esta prisa de vida y de informar que a veces el respeto, cómo comenzó todo, se nos pasa, porque la cosa ahora es producir. Entonces, por eso yo siempre digo, sí, voy a hablar de Manos que Cuentan. Es un libro que cuenta, un libro bordado eh, por las maestras arpilleristas con las que estamos juntas, María Gutiérrez, Maruja Santana. Pero yo quiero también decirte que la arpillera fue allá, en los años 50, ¿no? Violeta Parra, cuando bordaba sus denuncias y después cuando fue para Chile la dictadura y después cuando en Perú sucedió. Entonces, sepamos cómo comenzó, cómo generó, cómo se multiplicó, cómo se hacen estos puentes. ¿Por qué es importante? Porque les quiero contar cómo la arpillera, por ejemplo, también, miren qué interesante, cómo llegó a Brasil. Hubo una exposición de las arpilleras, de los cuadros de arpillera, de la denuncia de las arpilleras chilenas en la época de Pinochet. Existe una exposición que es itinerante por el mundo y esta exposición llegó en el 2000, los primeros años del 2008, por ahí, llegó a Brasil, a Sao Paulo. Muy bien. Un grupo de mujeres es un grupo de mujeres que tienen una asociación muy fuerte. Estaba visitando una asociación muy fuerte sobre desplazamientos por las hidroeléctricas, vieron esta exposición y es eso, el bordado es tan potente, el hilo es un diálogo, el hilo y la aguja es algo, es un lenguaje que grita en silencio, que estas señoras dijeron, sin saber de Chile, ni sé, entiendo todo y así quiero yo contar. Y fueron así como las arpilleras brasileñas nacieron a partir de lo que vieron de las arpilleras chilenas y miren la diferencia de años. Y fue así que nació un colectivo muy fuerte en Brasil que se llama Arpilleras, en portugués, pelas barragens, porque es para denunciar las hidroeléctricas, que es barragem. Pero miren cómo el hilo que comienza ahí atrás trae después de muchos años una exposición que hay un grupo de mujeres que algunas bordaban y otras no, dijeron, es así que queremos hablar. Entonces eso me pareció muy potente y lo comparto. Eh, Cuando estuve en México hace 2 años, he ido a México porque tengo pues una relación muy bonita con el grupo Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños que hacen el Festival de Oralidad en Oaxaca. Y cuando yo fui, y tengo la suerte de haber ido a Oaxaca, eh, yo dije, ¿habrá arpilleras? Y buscando y preguntando, había un grupo de arpilleras, las hormigas bordadoras, que justamente son mujeres en Oaxaca que bordan toda la denuncia de la violencia, ¿no? De las fronteras, que cuentan sus historias familiares en ese bordado. Entonces yo digo, ya no estoy
Ya no es Perú, Chile, México, sé de Colombia también, Bolivia. Entonces, por eso es tan interesante y por eso hablo de conocer este origen para después, mira, tuve esta idea como contadora de cuentos, pero mira, el origen es bueno decirlo, verlo, compartirlo, respetarlo, ¿no? Voy a pedir a Daniel si puede pasar las fotos que yo separé. No sé si las primeras fotos, esos son las fotos, miren, las arpilleras de Violeta Parra, diferentes, ¿no? Pero se llaman arpilleras de Violeta Parra porque la tela es sobre la arpillera, esa tela para cargar papa, choclo, café. Y sobre esa tela de arpillera violeta, como dije, con sus hilos y lanas, hacía sus preocupaciones sociales, eh, y su poesía bordada, ella como gran artista. También Violeta Parra, entonces sus formas diferentes, ella lo cosía aguja gruesa y lana gruesa y hacía con diferentes colores y lo que ella dice es las formas con las que yo canto con las manos también. Poco se conoce, pero quiero decir que Violeta Parra, aparte de cantautora, ella, esas arpilleras fueron expuestas en el Museo de Louvre, en una parte del Museo de Louvre, que es la parte, digamos, que lo hacen educativo, hay una parte del Museo del Louvre y poco se habla, y hay que hablarlo. Esta mujer llevó sus arpilleras al Museo del Louvre. Este me encanta, yo creo que es un poco ella también, entonces es sobre la arpillera, los pájaros siempre la acompañan, las alas, los cabellos. eh, Podemos seguir, ¿sí? Después, sí, y ahí hay las otras fotos en PowerPoint. Esas, pues, salió muy rapidito, pero bueno. eh, Bueno, mientras vemos, voy a compartir un poco, porque estoy hablando de texturas de imágenes y a veces no. Voy a compartir un poco las imágenes de algunas narraciones de mi grupo, Tapetes Contadores, para que ustedes vean esto de la confección de diferentes materiales de tela que nosotros vamos a animar los personajes que están o no están escondidos, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, es un delantal que contamos la historia de una niña que pierde su delantal. Entonces, ¿cómo hacer una historia de una niña que pierde su delantal? Ah, hacemos un delantal, ¿sí? Algunos son grandes, otros son pequeños. Yo estoy mostrando eso porque a partir de esta experiencia y a partir de lo que yo veía, dije, ¿cómo puedo, ¿no? ¿Cómo puedo dialogar, coser estas informaciones y texturas que estoy aprendiendo? Entonces, cada uno son tapices, tapetes que están en el suelo, así aprendimos la forma, y el público se sienta cerca. Entonces, eso también es algo que me gusta. Yo sé que a veces es difícil, que tenemos un público. Me gusta en el sentido que siento que estoy cerca con el que yo quiero contarle el cuento. Y estoy mostrándole pequeños personajes para que tengamos un tiempo de contemplación que es tan importante para la oralidad, ¿no? Bueno, en la foto un poco de nuestro material, estoy presentando un poco aquí los tapetes y algunas formas eh, de animación textil, ¿no? Sí, podemos continuar.
Y aquí los libros de Manos que Cuentan, ¿no? Que el libro tiene un tamaño específico que varía, que lo podemos apoyar para contarlo, como podemos caminar con él. Entonces vamos a hospitales, a calles, lo hacemos en un colegio, lo hacemos, pero siempre en lo ideal es un público menor, ¿no? Para que estemos juntos, íntimo, y que la palabra y lo que se muestra se vea, ¿sí? Bueno, están algunos de los libros y ahí están las grandes maestras arpilleras, Maruja Santana, que está de lentes. Bueno, de lentes las dos están, pero Maruja Santana con la camisa blanca y María Gutiérrez, pues juntas hace 20 años y nos juntamos en el taller de la señora María, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dialogamos mucho, también eso es interesante de cómo, cómo hacer este trabajo de creativo, de hacer un libro juntas. Entonces, yo tenía el cuento y la división para hacerlo en 6 hojas, 6 páginas. Y es así, entonces yo entiendo el cuento, lo divido y veo la parte de aquí del cuento, comienzo por aquí y se va desarrollando. Yo estaba aprendiendo con los tapetes contadores que las texturas de las diferentes telas me dan una riqueza en la composición del escenario. Eh, en un principio se trabajaba con una tela más barata, ¿no? Pero yo quise traer en este diseño de este libro telas que hasta usamos para, ¿por qué no hacer una falda y por qué no hacer Entonces yo ahora, a partir de esta experiencia, siempre me pongo a ver telas y digo, esto me sirve para una montaña o esto me sirve para un pedazo del personaje, es así, ¿no? Y la señora María y la señora Maruja traen toda la sabiduría del bordado y de los detalles, por ejemplo, ¿no? Si hay una luna, yo les digo, ¿no? Si hay una luna, la señora María me dijo, mi luna va a tener la boca abierta. Yo digo, sí, bueno, está bien, pero tiene que estar la luna, por ejemplo, ¿no? Era la casa de la bruja. Entonces la señora María me dice, casa de bruja, entendí. ¿Sabes qué? A mí me gustaría que haya una araña. Entonces es esa creación junta de cómo podemos llevar nuestras imágenes para este bordado, para este escenario, para este libro que es todo a mano, ¿no? Em, Podemos seguir. Como le digo, hemos ido a la calle y ahí tenemos, bueno, que crear un soporte, que soporte, en fin, creamos para ir a la calle, tenemos que pensarlo ya que vamos a caminar, entonces, ¿qué tal inventar algo para que este libro se apoye? Eh, si yo voy a presentarlo para pequeños grupos, me gustaría conversar, porque para mí como artista migrante era importante que en Brasil, por ejemplo, se conozca al cóndor que no se conoce, o a la bruja cheque, o a la diosa mamá Raiwana, o al cuy, ¿no? Que no nuestros animales andinos que como les digo, pues eh, ser migrante es un poco construir puentes también cuando esa migración eh, se puede llevarla, ¿no? Se puede conversarla. En mi caso, pude hacerlo a través de cómo crear este diálogo, ¿no? De presentar mis cuentos peruanos, ya que yo también estaba contando cuentos de tradición oral de Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Y es así entonces, ahí ustedes ven los bolsillos donde están eh, escondidos los personajes, por ejemplo, en las manos que van y esto va desarrollándose la historia. Eh, sí, yo creo que eso
fue. Está bien. Bueno, eso es en los hospitales. Otro narrador de mi grupo Tapetes Contadores, también peruano, Edison Mego. Y hacer los hospitales fue muy importante, contar los cuentos, llevar nuestra oralidad. Y ese es en México, pues quise poner la fecha porque estoy aquí, estoy en el Distrito Federal, en el Jardín del Arte, a invitación de Cuentos Grandes, y estaba contando La Bruja Chiqué, que me encanta, y lo estaba en la plaza, entonces con el micrófono y con el libro y en la tierra mexicana que tanto me abraza también, ¿sí? Bueno, pues estamos 20 años juntas con la señora María y con la señora Maruja y los nietos, los hijos, ahí están chiquitos, pero les cuento que ya están todos grandes. Nos reunimos en el taller de la señora María y para mí el bordado nos acoge y nos da techo. Me pongo a pensar cómo la arpillera, la arpillería, que también la llaman, el arpillero, la arpillería, ha dado un cierto techo de textura para muchas mujeres migrantes. Entonces, el bordar en el taller de la señora María, pues a mí me ha dado techo siempre en un retorno a Perú y nos ha dado techo de entender esos cuentos y de llevarlos a distintas partes y pues un poquito del taller aquí. Em, es uno de los integrantes, Cadu Cinelli, de, que está contando un cuento sobre un mito que es muy conocido, que se cuenta sobre las islas Pachacamac. Entonces, yo también quise traer algo que ya se cuenta mucho en libro, entonces estaba queriendo mostrarles esta foto, ¿no? Y bueno, volvemos al origen, ¿por qué no? Hablábamos de arpillera, también hablemos entonces de toda la potencia del bordado, ¿sí? Me preguntan eh, cuáles son los títulos, ¿no? Entonces, bueno, yo recogí 7 títulos de tradición oral, de montaña y de bosque amazónico. Y les quiero mostrar un poquito. Yo sé que en este formato es a veces difícil, pero no me quiero quedar con las ganas que le saquemos la vuelta a lo virtual para que nos acerquemos aquí a lo. Entonces, mamarra iguana, que al principio estaba todo seco y había tristeza, y es mamarra iguana con su bebé. Entonces sale la mamarra iguana, hay el bolsillo, y ella es la diosa de los alimentos. Entonces es una narrativa, es un cuento que se cuenta en algunas versiones y quise traer los alimentos de nuestras montañas para que se conozca también. El hombre y culebra, eh, que me gusta muchísimo porque ya es un juego que tanto habla, ¿no? De nuestra resistencia, de los pequeños animales que tienen que inventar estrategias para vencer a los grandotes. Entonces el cuy, ¿no? Es nuestro animal. Después les quiero preguntar, ¿quién es en México en la oralidad? El pequeñito, ¿no? Como es el
conejo o este pequeñito que hace todo lo posible para vencer al grande. Entonces quise traer este cuento. Está la chiqué, las adivinanzas que ustedes vieron. Ah, algo importante como para finalizar es que acá, en el último bolsillo, aquí, va el texto. Sí, porque es un libro para la oralidad, para contarlo, pero también para leerlo. Entonces, en las arpilleras chilenas, ellas escondían su identidad en un papelito doblado, se dice, y lo escondían en un bolsillo. O sea, decían quién lo había bordado, bien escondidito o de qué se trataba. Entonces yo me quedé con esa información y dije, entonces en la última hoja del bolsillo estará el texto también para ser leído. ¿Sí? Bueno. Tenemos poco tiempo, creo que he llegado al tiempo y abrimos aquí a continuar. Muchas gracias, Rosana, de verdad, muy, muy lindo el trabajo. Quiero tomar estos segunditos para, agradecer a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo y te voy a compartir algunos comentarios que hicieron llegar durante toda tu charla. Pues estuvieron comentando, pero te los voy a compartir ahora y pues esto, ¿no? Primero te contestaron en redes sociales sí te contestaron la adivinanza del pantalón. O sea, sí, sí, sí le habían atinado. Te piden las redes sociales, si es que hubiera de manos que cuentan, ¿Sí? que ahora si nos las puedes compartir. Y Alejandra Díaz de Cosío te comenta y dice, los textiles con sus grecas tejidas dicen muchas cosas. Son animales, montañas, etcétera. Las artesanas dicen que sus tejidos son sus libros, ¿no? Pues comenta, bueno, que ella es narradora, te mandan que qué maravilla de trabajo, qué hermoso trabajo. También Azucena te pregunta que ha visto ella publicaciones de los tapetes contadores de historias, donde se publica que se puede tocar con los textiles y pregunta si son tapetes o libros hechos para eso o son los mismos los que cuentan. O sea, la diferencia como entre los libros y los tapetes, entre los que se pueden tocar, pero bueno, ahora Azucena está por acá en el Zoom también, entonces más adelante quizá te pueda clarificar más la respuesta. Te dicen también qué hermoso trabajo, Jael Álvarez. Te respondieron lo del animal pequeñito que acá es el tlacuache. Acroache. El tlacuache, nos dice Ah, Nadia Toni. ah, Aunque hay distintas, o sea, la verdad es que, o sea, hay muchas tradiciones, distintas y entonces hay distintos animales. También, por supuesto, que está el conejo, el tochli en Tlaxcala, te dice Alejandra Díaz de Cosío, y también, o sea, que entre el conejo y, o sea, hay varios, animales que son míticos y que son estos personajes que se suelen escabullir y que han hecho grandes maravillas incluso para nosotros, nuestra especie y demás. Entonces, pues estos son los comentarios, reiterar como el agradecimiento, continúan diciéndote que maravilloso trabajo, que muchas gracias. Pues te dejamos como unos minutitos para que puedas interactuar con estos comentarios y ahorita regresamos acá. Muchas gracias, Rosa. gracias, gracias. Bueno, agradecer por este momento, por este escuchar, agradezco porque todo el hilo que trae memorias, ¿no? De repente recordamos a la abuela que cosía o a alguien que nos contaba o a la tía que bordaba una pequeña historia. Cuando digo historia puede ser algo chiquitito que jala, entonces que hayan recordado a los pequeños y ya recordamos una travesura, pues a mí me encanta contar estos pequeños porque pues a veces yo me sentía pequeñita y dice, no, así este lo ha conseguido, entonces eh, eh, ya, estaba un poco leyendo acá. Bueno, eh, ¿puedo interactuar ahorita? Bueno, Ah, continuando.
¿sí? Continúa, Rosana, con los comentarios, perdóname, te Ay, distrajo un poco. Te pedía las redes sociales de manos que cuentan y un poco la diferencia entre los libros textiles y los tapetes que ahora nos sí, mostraste en las fotos. sí. Las redes yo voy a poner que es en mi Instagram, que ahí hay una ventanita para manos que cuentan. Yo les confieso que soy un poquito lenta en las redes, pero estoy aprendiendo a no ser tanto, ¿no? Claro, porque pero teníamos una red de manos que cuentan y justo en estos días hemos cambiado. Entonces, por mientras, estoy en el Instagram como rosana.narrar, lo pongo, rosana.narrar. Y en Facebook estoy como Rosana Ratti. Entonces todavía como manos que cuentan. En rosana.narrar en el Instagram, ahí hay una ventanita para manos que cuentan. En fin, podemos seguir intercambiando. Por mientras es ese, pero ya estarán haciendo eh, la página. Sobre la diferencia, pues los libros sí se pueden tocar, porque para eso, digamos, estos libros de manos que cuentan, yo los dejo a veces en los colegios, en las bibliotecas, y es hecho para que tanto la cuentera, el cuentero lo anime, lo toque contando la historia, y después, en algún momento también, el niño tenga la oportunidad de él mismo recontar o inventar otra historia. Y es muy interesante, yo he aprendido mucho viendo a las niñas y niños cómo con el libro de mano, de bordado, de textura, pues, pues te recuentan o te inventan o te cambian la historia, ¿no? Es lindo como la oralidad es movimiento. Entonces, eso. Diferencias en sentido, si tu pregunta es de los tapetes contadores, depende del trabajo de nuestro grupo, no sé cuál has visto. Cuando hacemos la sesión de la presentación, no estamos presentando, pero hay trabajos que hemos hecho en el grupo que dejamos para poder que el público pueda tocar. Es lo mismo en los libros, hay el momento del cuento que yo voy a contar y hay el momento que los interesados puedan tocar, ¿no? Entonces, sí, claro que el invitar al toque, pues hay todo un trabajo previo de darle, sobre todo ahora, las atenciones de cuidado. Y digo sobre todo ahora porque estamos medio rápidos, ¿no? En todo y queremos tocar y nos queremos ir. Entonces, el invitar a tocar para pausar de verdad, para invitarnos a reconocer y a conocer qué es el de pausar, ¿no? Que yo le digo de contemplar, de pausar, lo que la tela de verdad nos da, ese bordado, ¿no? Muchas gracias, Rosana, de verdad, muchísimas gracias. No, a ti. Muy enriquecedor el proyecto, ¿no? O sea, toda tu exposición y súper interesante. Yo quisiera agregarte una pregunta, pues con un poquito de jiribilla que tiene que ver con esta invitación al encuentro, que es, ¿cómo reconoces el trabajo de las maestras arpilleristas en el momento en que estás contando, ¿no? O sea, ¿qué significa todo este trabajo de ellas que bordaron el libro y que su creatividad también está puesta en ese elemento escénico, en esta interacción que quizá ellas ya no están presentes, pero que al final es trabajo de ellas que está ahí acompañándote, o sea, no están en persona? ¿Cómo reconocer eso? ¿Qué estrategia traes contigo como ese trabajo que viene detrás? Sí, yo por eso digo, ¿no? Es muy importante siempre, eh, no es un trabajo, ¿no? Sola, hasta porque cuando yo vi el pequeño libro que ellas habían hecho, un pequeño librito. Cuando fui al taller donde ellas bordaban, fue muy interesante presentarme y ver también ese diálogo, esa oralidad, cómo se hace constante, presente y con respeto, ¿no? Cuando tú me dices cómo hacer eso, es así, es siempre traerlas, siempre mencionarlas, es siempre darles el crédito. em,
y hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con artistas, artesanas, artistas, eh, porque, porque puede todo quebrarse por un no cuidado. Y yo siempre creo que para hacer el libro tiene tres autoras, ¿no? Que es, bueno, el diseño y María o Maruja que bordaron, ¿no? Entonces digo, manos que cuentan es junto con ellas. Y hay que decirlo siempre, el cuidado que tengo, Daniel, es un poco mencionar y traerlas, hacer siempre esa mención. Y por ejemplo, para mí es muy importante volver a Perú y estar con ellas. O sea, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy en Perú porque tengo la necesidad de seguir, de ir a su casa. Un cuidado que te digo, ¿no? El taller de la señora María es lejos, ella vive lejos, pero yo digo, es que es ahí que tiene que ser el encuentro, es ahí. Entonces sí me cuesta, porque tengo que ir allá, pues dentro de lo que es mi vida es lejos, pero para ella no es, entonces yo voy para allá, ¿no? Eh, eh, es ese diálogo, ese cuidado de trabajar en colectivo, de trabajar, y sobre todo, yo traje, por ejemplo, tú traes la idea de este bordado. Te voy a contar algo, les voy a contar algo. A veces a mí me parece que está muy lleno y yo le digo, porque todavía van a ir mis manos, y yo digo, señora María, ¿no le parece a usted que la llama acá como que la podemos sacar? Porque la llama y me dice, ¿sacarla? No, se va a ver vacío. Y es eso. Entonces, yo le pregunto y me dice, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta. Sí, sin la llama, no. La llama está ahí como acompañante, pero la llama se queda en la carátula. Entonces es un diálogo. Yo no vengo con mi idea y digo, quiero hacer el dibujo así porque voy a contar cuentos y lo quiero y le doy un molde. No, no, en manos que cuentan, digamos, no le encuentro sentido hacer un molde, tanto así, y ahí te digo, Daniel, muchos me ha dicho, pero ¿por qué no haces más libros? Y no me interesa ponerle máquina, no me interesa, digamos, ¿no? Qué bonito, Rosana. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Sí. A quienes nos acompañan en Zoom, les invitamos todavía a quedarse. Todavía tenemos esta charla que se extiende un poquito más para quienes están en Zoom. A quienes nos están viendo por Facebook, pues en este momento despediríamos la transmisión, no sin antes recordarles que el próximo martes tenemos la última charla que tiene como nombre De la Mate y el Sensontle, módulos expositivos, que será una charla de dos personas que ya han participado en la convocatoria y que han asistido al encuentro, que son Irma Loya y Ana Luna, para que nos cuenten y entre ellas dialoguen cómo fue su experiencia pues de presentar sus proyectos y adecuarlos a esta modalidad que hacemos de módulo expositivo, pues para que se animen, ¿no? O sea, también recordarles que la convocatoria para asistir al encuentro este próximo 5, 6 y 7 de septiembre en Zacualpan de Morelos, que por supuesto agradecemos muchísimo a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, que se suma a este proyecto y que lo abraza y que lo recibe de esta manera. Sigue abierta la convocatoria hasta el 20 de julio, siguen pudiendo mandar sus proyectos como con manos se cuentan, ¿no? Que ahora Rosana nos compartió, pues para que nos encontremos presencialmente y enriquezcamos nuestro quehacer y que sea un compartirnos pues colectivo y desde pares y desde el reconocimiento de trabajo de otras y otros, ¿no? Pues muchas, muchas gracias a quienes nos acompañaron en Facebook. Sigue abierta la convocatoria. Si quieren participar en la charla acá en Zoom, también está abierto el registro para el formulario y que les hagamos llegar la liga. O bien nos seguimos viendo desde Facebook también el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. A nombre de Guillermina, que creo que sigue por acá,
nuestra Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil. Les agradecemos. Guille, no sé si estás acá. ¿Quieres despedirla? No, acá estoy todavía, ¿no? Muchas gracias, Rosana, por compartir con nosotros tu trabajo. Es hermoso. Y pues justamente para todos aquellos que están conectados aún, para los que están aquí en Zoom, de eso se trata este Amatriz el Sensontle, de ir hilando, ir tejiendo experiencias, metodologías, formas de trabajo, hallazgos que hayamos encontrado en nuestro camino de trabajar con bebés, niñas, niños y adolescentes y poderlo compartir para enriquecer nuestras propias prácticas. Entonces, muchísimas gracias, Rosana. Te agradezco muchísimo por tu generosidad, ¿no? Ojalá que algún día nos puedas acompañar acá en la Ciudad de México y te podamos conocer en persona. Y pues a todos los que están aquí conectados les agradezco mucho el tiempo y a los que están en Facebook también. Así que pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias, gracias.